Hay un tipo de silencio muy específico que solo ocurre a las 5 de la mañana. No es el silencio de la paz, sino el de una espera tensa. Es ese momento exacto en el que el mundo todavía no te ha pedido nada, pero tú ya te estás pidiendo demasiado a ti mismo. Durante años me conté la misma mentira que seguramente te cuentas tú frente al espejo, que el cambio real, ese yo del futuro que visualizamos con éxito y calma, llegaría como una marea inevitable. Pensaba que el tiempo, por sí solo, curaría mi falta de disciplina. Pero la verdad es que el tiempo no cura nada si no hay una cirugía previa en nuestras acciones diarias. Si hoy miras el calendario y proyectas tu vida hacia el inicio de 2026, lo que ves no es un destino, sino una brecha. Una grieta que se ensancha cada vez que eliges la comodidad del mañana sobre la aspereza del ahora. Mira, la mayoría de las personas llegarán al 2026 cargando con las mismas herramientas oxidadas y las mismas excusas desgastadas. Se preguntarán por qué el terreno de su vida no ha dado frutos, olvidando que pasaron las estaciones de siembra mirando cómo otros cultivaban. Si eres serio sobre lo que quieres construir, tenemos que mirar de cerca los materiales con los que estás trabajando hoy. Así de simple. ¿Sabes cómo se siente el fracaso antes de que ocurra? No es un estallido, es un goteo constante. Se siente en la presión del pecho a las 3 de la mañana, cuando la mente empieza a hacer cálculos de todo lo que no hiciste durante el día. Es esa fenomenología del arrepentimiento preventivo. Saber que tienes el potencial, pero sentirlo como un ancla en lugar de como un motor. Nos han vendido la idea de que el éxito en los próximos años será un gran evento, un punto de inflexión cinematográfico. Pero la realidad es mucho más artesanal y a veces mucho más aburrida. Es como tallar una piedra fría. Al principio no ves la forma, solo ves el polvo y el cansancio en tus manos. Séneca, mientras observaba el declive de las costumbres en Roma, le decía a su amigo Lucilio que el mayor error que cometemos es pensar que la muerte está en el futuro. Él decía que gran parte de la muerte ya ha pasado, todo lo que queda atrás. El tiempo que ya vivimos le pertenece a ella. Si aplicamos esto a tus metas para 2026, cada día que pasas en piloto automático es terreno que ya has cedido al olvido. Y lo curioso es que nos aterra la idea de perder dinero, pero somos increíblemente generosos, regalando nuestras horas a distracciones que ni siquiera nos gustan. Para construir ese hombre o esa mujer que quieres ser en un par de años, el primer hábito no es negociable. Tienes que despertar antes que el mundo. No se trata de una regla de productividad barata de Internet. Se trata de soberanía. Cuando te levantas a las 5 o 6 de la mañana, no solo estás ganando tiempo, estás ganando una ventaja psicológica decisiva. Estás enviando una señal clara a tu cerebro. Yo soy el que lleva el timón, no mis impulsos. Es el momento donde puedes analizar tus metas sin el ruido de las notificaciones o las demandas de los demás. Imagina tu día como un barco intentando salir del puerto. Si esperas a que todos los demás barcos estén en movimiento, la marea y el tráfico te obligarán a reaccionar en lugar de actuar. Salir temprano, cuando el mar está en calma y el puerto está en silencio, te permite ajustar las velas con una exactitud milimétrica. Yo mismo fallo en esto a menudo. Hay mañanas donde la cama se siente como el único refugio contra un mundo que parece demasiado pesado. Pero he entendido que ese refugio es, en realidad, una trampa de crecimiento lento. Si no puedes dominar tus sábanas, ¿cómo pretendes dominar una carrera, un negocio o una disciplina académica? Una vez que entiendes que el tiempo es tu material de construcción más resistente, surge otro problema. ¿Con quién decides compartir ese material?
Esto es incómodo de decir, porque es una verdad un tanto cruda, pero si en verdad eres serio sobre el 2026, vas a tener que dejar de ser tan agradable. No me refiero a ser cruel, sino a ser selectivo hasta el rigor espartano. La mayoría de nosotros estamos persiguiendo amor, atención o validación social, mientras nuestras metas mueren de hambre en un rincón. Piensa en tu energía como el agua de un sistema de riego. Si intentas regar cada mala hierba que se cruza en tu camino, cada drama innecesario, cada salida que no quieres hacer, cada opinión ajena, tus plantas principales se secarán. Tienes que podar tus relaciones y tus compromisos con la misma frialdad con la que un jardinero corta las ramas que roban la savia del tronco principal. Construir valor personal, ya sea en tus finanzas, en tu cuerpo o en tu mente, es lo que atraerá orgánicamente a las personas correctas. Es un cambio de paradigma. Dejas de ser el que busca para convertirte en el que construye un mundo al que otros quieren pertenecer. A menudo separamos el éxito intelectual o profesional del estado físico, como si fueran mundos distintos. Pero la verdad es que tu cuerpo es el vehículo de todo lo que pretendes realizar. El entrenamiento diario no es por estética, es por neuroquímica y disciplina férrea. Cuando sometes a tu cuerpo a un esfuerzo físico voluntario todos los días, estás entrenando al yo, que tendrá que decir no a una gratificación instantánea en 2026. Estás tallando un carácter que no se rinde ante la primera señal de fatiga. Si hoy te sientes agotado, si sientes que tu atención se deshace como arena entre los dedos, mira primero lo que estás haciendo con tu biología. No puedes esperar claridad mental de un cuerpo que tratas como un vertedero de venenos modernos, ultraprocesados, dopamina barata y sedentarismo. La disciplina física es el antídoto contra el desorden mental. Es el momento en el que dejas de hablar de lo que vas a hacer y simplemente lo haces. Sin excusas, sin negociaciones internas. Una vez que el cuerpo ha sido sometido al rigor del taller, el siguiente material que debemos pulir es nuestra mente. Hay una estadística que la mayoría ignora por su simplicidad. 1 hora al día. Si dedicas 60 minutos cada jornada a entender una habilidad de alto valor, ya sea el código que mueve el mundo, la arquitectura de las finanzas o el arte de la persuasión, al final de un año habrás acumulado 365 horas de estudio enfocado. Eso es más tiempo del que muchos profesionales dedican a su educación continua en una década. Pero mira, el problema no es la falta de tiempo. El problema es que tratamos nuestro aprendizaje como si fuera un consumo pasivo, una marea de información que nos golpea sin dirección. Si quieres ser serio sobre el 2026, tienes que dejar de ser un turista de la información y convertirte en un artesano del conocimiento. No se trata de saber cosas. Se trata de construir una ventaja competitiva que nadie pueda arrebatarte cuando la economía o la tecnología decidan cambiar de rumbo. Es como plantar un roble en medio de una tormenta. Mientras otros intentan mantenerse a flote en barcas frágiles, tú has pasado un año fortaleciendo tus raíces. Marco Aurelio, escribiendo en su tienda de campaña mientras la guerra azotaba las fronteras de Germania, se recordaba a sí mismo que el tiempo es un río de eventos, una corriente violenta. Si no nadas con una disciplina férrea hacia una orilla de maestría, el río simplemente te arrastrará hacia la mediocridad. Aquí es donde muchos retroceden. La idea de crear contenido. Hay una resistencia visceral a ser visto. Sentimos que es una vanidad, un juego de espejos para alimentar el ego. Pero quiero que lo mires de otra manera. Crear contenido no es buscar ser un influencer. Es un ejercicio de claridad mental y una cirugía contra la timidez que nos paraliza.
Cuando te obligas a explicar una idea, a ponerle palabras a lo que piensas y a lanzarlo al mundo, estás tallando tu capacidad de comunicación. Estás aprendiendo a navegar las aguas de la crítica y, más importante aún, estás construyendo un faro. En el terreno profesional de 2026, si no tienes una presencia que hable por ti mientras duermes, eres invisible. Es difícil. Yo mismo siento ese nudo en la garganta antes de publicar algo. Esa voz que susurra, ¿a quién le importa lo que digas? Pero esa voz es la mala hierba que intenta asfixiar tu crecimiento. Ignorarla es el primer paso para liberar tu potencial. La creación de contenido es el entrenamiento de oratoria moderno. Es aprender a influir, a liderar y a conectar. Vivimos en una era de sobreestimulación constante. Somos como náufragos intentando beber agua de mar. Cuanta más información consumimos, más sed de dopamina tenemos. Por eso, el hábito de las caminatas en silencio es quizás el más subestimado y el más revolucionario de esta lista. 30 minutos. Sin podcasts, sin música, sin pantallas, solo tú y el ritmo de tus pasos contra el suelo. Lo que sucede en ese silencio no es vacío, es una limpieza necesaria. Es permitir que el barro de tus pensamientos se asiente en el fondo para que el agua de tu juicio se vuelva cristalina. En esas caminatas es donde surgen las ideas que no nacen del ruido, sino de la reflexión profunda. Es donde realmente empiezas a entender el porqué de tus acciones y a diagnosticar las heridas que te impiden avanzar. Si no puedes estar solo con tus pensamientos durante media hora, ¿cómo pretendes liderar un equipo, una empresa o tu propia vida hacia un destino ambicioso? El silencio es el terreno donde se cultiva la ataraxia, esa calma imperturbable que los estoicos tanto valoraban. Sin ella, solo eres una hoja seca arrastrada por el viento de las tendencias y las crisis externas. Y lo que nos lleva a la última pieza de este mosaico de disciplina, la oratoria. Puedes tener las mejores ideas del mundo, puedes haber estudiado 1000 horas y tener el cuerpo de un atleta, pero si no sabes cómo comunicar tu visión con una exactitud milimétrica, estarás siempre a merced de quienes sí saben hacerlo. La capacidad de hablar en público, de persuadir, de explicar lo complejo de forma sencilla, es el mayor multiplicador de éxito que existe. Practica frente al espejo. Grábate. Escucha tu propia voz. Corrige el ritmo. No es solo para dar discursos. Es para la entrevista de trabajo que definirá tu próximo nivel. Es para la reunión donde tienes que defender tu proyecto. Es para la conversación difícil con un ser querido que requiere que seas el capitán de tus emociones. Hablar bien es pensar bien. Y pensar bien es la única forma de garantizar que el 2026 no sea solo otro año más, sino el año en que finalmente tomaste el mando de tu barco. Para ver de cerca lo que significa dominar una habilidad de alto valor, tenemos que entender primero la fricción. A menudo, cuando pensamos en ese yo del nuevo año que domina las ventas, el código o la edición de video, lo visualizamos como un resultado limpio. Pero la realidad de la maestría es una artesanía sucia. Es como tallar un bloque de mármol. Pasas meses golpeando la piedra y lo único que ves es polvo. Te duelen las manos, te duele la espalda y lo peor es que el bloque sigue pareciendo una piedra sin forma. La mayoría de las personas abandonan aquí porque buscan la gratificación de la escultura terminada, no el rigor del taller. Mira, si te comprometes a esa hora diaria de aprendizaje enfocado que mencionamos, vas a encontrarte con la ilusión de la competencia. Leer un libro no es aprender. Ver un curso no es aprender. Aprender es, en esencia, una forma de curación voluntaria de nuestra propia ignorancia. Es abrir una herida en lo que crees que sabes para dejar que entre una verdad más compleja.
Si eliges aprender programación, no solo estás aprendiendo a escribir líneas de texto en una pantalla, estás aprendiendo a pensar de forma organizada. Estás aprendiendo que la realidad no acepta ambigüedades. Si tu código falla, no es porque el mundo sea injusto o porque tengas mala suerte, es porque fuiste descuidado. Esa es la lección estoica oculta en el aprendizaje técnico, la responsabilidad absoluta sobre tus herramientas, y lo que nos lleva a un terreno más pantanoso. Hablamos antes de la creación de contenido como un hábito para el 2026, pero vamos a entenderlo de verdad. La razón por la que te tiemblan las manos al pensar en publicar tu primer video o tu primer artículo no es la falta de equipo o el algoritmo, es el miedo a la muerte social. Es la vulnerabilidad de admitir que tienes algo que decir y el terror de que el mundo te responda con un silencio absoluto, o peor, con una burla. Nada más. Solo eso. Pero piénsalo bajo la lente de la navegación. Un barco que nunca sale del puerto está seguro, sí. Pero las maderas se pudren igual por la humedad y la falta de sol. Ajustar las velas y salir a mar abierto, donde las tormentas de la crítica te pueden golpear, es lo único que mantiene el casco resistente. El contenido es tu bitácora de navegación. No lo hagas para que te aplaudan. Hazlo para construir una voz que no se quiebre ante la primera presión. Cada vez que hablas frente a una cámara o escribes una idea, estás puliendo los materiales de tu propio carácter. Estás dejando de ser un observador pasivo del mundo para convertirte en alguien que intenta, aunque sea de forma imperfecta, darle forma al contexto en el que vive. Yo mismo fallo en esto a menudo. A veces paso días sobreeditando una idea porque me aterra que no sea perfecta. Pero la perfección es una forma de parálisis, un veneno que se disfraza de estándar de calidad. El 2026 no necesita a un perfeccionista sentado en su habitación, necesita a un artesano que sepa trabajar con materiales imperfectos. Y aquí está una realidad incómoda. Supongamos que haces todo esto. Supongamos que te levantas a las 5 de la mañana, que entrenas hasta que te tiemblan los músculos, que estudias esa hora sagrada y que caminas en silencio por los parques de tu ciudad. Existe una posibilidad real de que llegues al 1 de enero del siguiente año y no seas millonario. Existe la posibilidad de que no hayas alcanzado ese puesto de trabajo soñado o que tu canal de YouTube todavía sea pequeño. Si tu única motivación para adoptar estos hábitos es el premio al final del camino, estás construyendo sobre arena. Estás dejando que tu paz mental dependa de mareas que no controlas. El estoicismo no es una técnica para conseguir cosas. Es una disciplina para ser alguien a quien las circunstancias no puedan quebrar. La verdadera recompensa de levantarte temprano no es la productividad. Es el hecho de que fuiste capaz de vencer al deseo de quedarte dormido. La recompensa del ejercicio no es el músculo, sino la voluntad que se forjó para levantarlo. Si el 2026 llega y el mundo te golpea con un naufragio financiero o personal, ¿quién prefieres ser? ¿El que tiene las manos suaves y el espíritu frágil porque nunca se exigió nada? ¿O el que ya sabe lo que es caminar bajo la lluvia, el que ya conoce el sabor de la disciplina y el que tiene raíces tan profundas que ninguna tormenta puede arrancarlo de la tierra? Ese es el punto de inflexión decisivo. No quiero dejarte con un ultimátum agresivo. No soy quien para decirte que tu vida es un desperdicio si no sigues estos puntos. Lo que te ofrezco es una invitación a la práctica. El cambio no es un evento geológico masivo, es una siembra diaria. Mira tu vida hoy. No intentes cambiar los 7 hábitos de golpe. Sería como intentar podar un bosque entero en una tarde. Terminarías agotado y con las herramientas rotas. Elige 3. Solo 3. Quizás sea ese despertar antes que el sol. Esa hora de estudio artesanal.
Esa caminata donde el único ruido sea el de tus propios pensamientos. Comprométete por 30 días, no por un año, no por una vida, solo por 30 amaneceres. Trata este mes como un experimento en tu propio laboratorio personal. Observa cómo cambia tu lenguaje, cómo tu voz adquiere un temple de acero y cómo esa presión en el pecho de las 3 de la mañana empieza a disolverse, no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque tú te has vuelto más grande que ellos. Al final, la pregunta que debe quedarse resonando en tu mente mientras te vas a dormir hoy no es ¿qué voy a lograr en 2026? Sino ¿qué tipo de madera soy? ¿Eres de los que se quiebran con el primer frío o de los que crecen más fuertes cuanto más duro es el invierno? La brecha se está cerrando. Cada segundo que pasa es un centímetro de terreno que recuperas o que pierdes para siempre. Si este video te ha servido para mirar de cerca tu propio camino, considera suscribirte para que sigamos construyendo este taller de mentalidad juntos. No buscamos seguidores, buscamos compañeros de oficio que entiendan que el futuro se construye con el martillo de hoy. Nos vemos en la arena. O mejor aún, nos vemos en el silencio de las 5 de la mañana.